Imagina estar en un barco en medio del océano, rodeado de una inmensidad azul que parece no tener fin. De repente, el agua bajo tus pies comienza a burbujear y algo inmenso emerge de las profundidades. Las leyendas hablan de criaturas capaces de arrastrar barcos enteros al abismo, dejando a los marineros con solo un nombre para describirlas. Por siglos, esta monstruosa figura marina alimentó los temores y la imaginación de quienes se aventuraban en alta mar. Descripciones de tentáculos gigantescos, capaces de envolver embarcaciones enteras, y relatos de desastres inexplicables hicieron que muchos lo consideraran más que un simple mito. Pero, ¿qué hay de real detrás de estas historias? ¿Podrían las profundidades del océano ocultar verdades más escalofriantes de lo que creemos? Hoy, nos sumergiremos en los orígenes de una criatura legendaria y en las posibles realidades que dieron forma a su fama. Se trataba del temido Kraken, aunque quizá no era exactamente como lo imaginamos. Sin embargo, una cosa es segura: las profundidades del océano esconden secretos tan fascinantes como aterradores. Para entender el origen de estos mitos, debemos remontarnos a millones de años atrás, cuando el océano estaba gobernado por titanes de tentáculos gigantes, los cefalópodos prehistóricos. Estas criaturas, aún más grandes y formidables que los cefalópodos modernos, desempeñaban roles cruciales en sus ecosistemas, llegando a ser algunos de los depredadores más temidos de su época. Los cefalópodos son uno de los grupos de animales más antiguos que todavía existen. Surgieron hace unos 500 millones de años, durante el período cámbrico, mucho antes de que tiburones, reptiles, mamíferos e incluso insectos aparecieran en escena. Estos antiguos predecesores evolucionaron a partir de moluscos con conchas únicas y pronto se convirtieron en los pioneros de los océanos. Lo que los hizo verdaderamente revolucionarios fue el desarrollo de tentáculos y brazos con ventosas, herramientas perfectas para interactuar con su entorno de formas completamente nuevas. Su éxito evolutivo fue tan notable que, tras el período ordovícico, lograron diversificarse en un abanico impresionante de formas y tamaños. Hasta la fecha, se han identificado más de 30 géneros diferentes de cefalópodos de aquel tiempo, cada uno adaptado a un nicho particular. Aunque en esos primeros días no alcanzaban tamaños colosales, los cefalópodos comenzaron a marcar su dominio en los océanos, estableciendo el camino para los gigantes que inspirarían las leyendas del Kraken. Así que, mientras exploramos las historias de los marineros y sus relatos sobre monstruos marinos, también miramos hacia los antiguos océanos, donde criaturas asombrosas reescribieron las reglas de la supervivencia bajo las olas. Los primeros krakens prehistóricos del mundo no fueron producto de la imaginación humana, sino criaturas reales que dominaban los mares. Una familia de nautiloideos, conocida como endocerátidos, marcó un antes y un después en los ecosistemas marinos. Con cuerpos masivos y conchas rectas en forma de cono, estos depredadores habitaban prácticamente todos los océanos del mundo, aunque eran especialmente comunes en los mares ecuatoriales someros y extensos del Cámbrico. Gracias a sus tentáculos y brazos extremadamente poderosos, los endocerátidos no solo se convirtieron en los cefalópodos gigantes de su tiempo, sino también en los animales más grandes del planeta. Entre los miembros más destacados de esta familia estaban los géneros Cameroceras y Endoceras, que juntos englobaban más de 50 especies. Ambos vivieron durante el mismo periodo y en las mismas regiones, compartiendo una anatomía muy similar. La principal diferencia era que Endoceras tenía una concha con textura más marcada, lo que ha generado confusión en la clasificación de algunos fósiles gigantes recuperados. Aunque no está del todo claro cuál de estos géneros alcanzó mayores dimensiones, las estimaciones actuales les atribuyen una longitud máxima de 9 metros solo en sus conchas. Algunos informes sugieren que Endoceras, una especie excepcionalmente grande, podría haber sido aún más imponente, aunque esto no está confirmado. Además, estas cifras solo consideran sus conchas. Si se suma la parte del cuerpo que sobresalía, su longitud podría haber aumentado en un 16% más. Esto significa que, aunque el tejido blando no se fosiliza bien, estos depredadores pudieron ser aún más grandes de lo que imaginamos. ¿Qué te está pareciendo este video? Si lo estás disfrutando, te invito a dejar tu like y comentar qué te está pareciendo, o alguna idea para algún otro tema que te gustaría que exploremos. Dicho esto, continuemos con el video.
Incluso con solo sus conchas, los endocerátidos rivalizaban en longitud con los calamares colosales actuales. Y lo más sorprendente es que, si eliminamos los tentáculos del calamar gigante, que constituyen gran parte de su longitud, cameroceras y endoceras duplicaban su tamaño. Además, sus conchas de carbonato de calcio les conferían un peso significativamente mayor. Los endocerátidos más grandes podían pesar hasta 1 tonelada, mientras que los calamares gigantes modernos solo alcanzan unas 0.3 toneladas, y los calamares colosales llegan a 0.5 toneladas. Con esta envergadura y peso, los endocerátidos se posicionaron como los depredadores alfa indiscutibles de su tiempo. Solo 2 animales de la época se acercaban en tamaño: ciertos escorpiones marinos y el peculiar artrópodo conocido como el Anomalocaris, pero ninguno de ellos representaba una amenaza para un endoceras adulto. De hecho, es posible que estos animales fueran sus presas. ¿Cómo cazaban estos krakens prehistóricos? Aunque sus conchas limitaban su movilidad, se cree que eran expertos en emboscadas. Probablemente se ocultaban en el fondo del océano, esperando pacientemente a que sus presas se acercaran para atacarlas con sus poderosos brazos y arrastrarlas hacia sus picos afilados. Aunque no se ha encontrado un pico intacto, los paleontólogos especulan que, al igual que los cefalópodos modernos, los endocerátidos tenían mandíbulas fibrosas hechas de quitina, rodeadas de músculos poderosos que les proporcionaban una mordida impresionante. Entre sus presas más comunes se encontraban los trilobites, que eran abundantes en los fondos marinos y del tamaño perfecto para ser devorados. Sin embargo, su dieta era muy variada, incluyendo artrópodos, moluscos, peces e incluso otros cefalópodos. A pesar de su limitada maniobrabilidad, los endocerátidos eran sorprendentemente rápidos. Como los calamares modernos, utilizaban un sistema de propulsión a chorro que consistía en expulsar agua a gran velocidad a través de embudos grandes, lo que les permitía desplazarse rápidamente cuando lo necesitaban. Este mecanismo, combinado con su arsenal de tentáculos y mandíbulas, los convirtió en depredadores implacables y en auténticos soberanos de los océanos prehistóricos. Afortunadamente para otras criaturas marinas, los endocerátidos no reinaron en los océanos por mucho tiempo. Hace aproximadamente 455 millones de años, al final del Ordovícico, el mundo entró en uno de los 5 grandes eventos de extinción de la Tierra, la extinción masiva del Ordovícico tardío. Este evento, según los científicos, probablemente fue causado por una intensa glaciación que desencadenó una drástica caída en los niveles del mar y cambios significativos en las temperaturas globales. Estos factores llevaron a la extinción completa de la familia de los endocerátidos y a un declive severo en la diversidad de cefalópodos en general. Después de este evento catastrófico, los cefalópodos vivieron un periodo de disminución de tamaño que duró más de 200 millones de años, abarcando desde el Silúrico, Devónico, Carbonífero hasta el Pérmico. Durante esta sequía de krakens, los cefalópodos fueron gradualmente desplazados por tiburones y otros peces como los animales más grandes de los océanos. Aunque esta era marcó un tiempo de menor protagonismo para los cefalópodos gigantes, fue crucial para su historia evolutiva. En este periodo surgieron formas inusuales de cefalópodos con conchas que parecían sacadas de otro mundo. Además, grupos nuevos como los amonites y belomnoideos evolucionaron durante el Devónico, dejando una huella importante en el registro fósil. También en este tiempo, los cefalópodos desarrollaron una adaptación que cambiaría para siempre su forma de defenderse: las bolsas de tinta. Este rasgo, que apareció en el Carbonífero, permitía a los cefalópodos cegar y confundir a los depredadores, una estrategia que aún utilizan hoy en día. Aunque las especies de este periodo no alcanzaron los tamaños colosales de sus antecesores del Ordovícico, algunos lograron convertirse en lo que podríamos llamar mini-krakens. Un ejemplo notable es el género Rayonnoceras, un pseudo-ortocerátido que vivió hace aproximadamente 325 millones de años durante el Carbonífero. Rayonnoceras no estaba relacionado directamente con los endocerátidos, pero compartía algunas similitudes, como su concha larga y recta que albergaba la mayor parte de su cuerpo. Este género habitaba aguas ecuatoriales, en los vastos océanos Pantalasa y Tetis,
prefiriendo aguas cálidas y poco profundas. Algunos individuos de rayonoceras podían alcanzar hasta 2,4 metros de longitud, sin contar el tejido blando. Aunque no eran tan impresionantes como los endocerátidos, todavía eran bastante grandes para los estándares modernos. Sin embargo, los paleontólogos creen que estos cefalópodos no eran depredadores ápice y probablemente vivían de forma similar a los calamares actuales, cazando peces pequeños y artrópodos. Por otro lado, nuevos depredadores habían aparecido en los océanos. Se trataba de los eugeneodontiformes, un grupo de peces con mandíbulas dentadas, únicas diseñadas para cortar tejido blando. Estos peces pudieron haber representado una amenaza seria para rayonoceras y otros cefalópodos del Carbonífero. Después de millones de años relativamente tranquilos para los cefalópodos, todo cambió durante el Mesozoico. Este renacimiento podría haber sido impulsado por la extinción masiva del Pérmico-Triásico, la más devastadora en la historia de la Tierra. Este evento eliminó a casi el 96% de las especies marinas, lo que permitió que los océanos y mares prehistóricos se reiniciaran por completo, dando paso a nuevas oportunidades para los cefalópodos. Cuando terminó el Pérmico y comenzó el Triásico, fueron los amonites quienes tomaron el control de los océanos, por así decirlo, convirtiéndose en un grupo extremadamente abundante y diverso. Entre las muchas especies y familias que surgieron, los cladiceratidos destacaron especialmente por su variado tamaño. Algunos de estos amonites poseían conchas de hasta 1,7 metros de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, el Nautilus, el cefalópodo con concha más grande en la actualidad, apenas alcanza un diámetro 17 veces menor. Este tamaño no solo les daba una notable protección contra depredadores externos, sino que también les permitió extenderse por las aguas del Triásico, habitando una amplia gama de hábitats oceánicos. A pesar de su impresionante tamaño, los cladiceratidos no eran depredadores aterradores. La mayoría de los paleontólogos asumen que se alimentaban de presas pequeñas y de movimiento lento, como crustáceos, plancton y ostrácodos, e incluso de vegetación marina. Dejaban a los depredadores más grandes, como los gigantescos ictiosaurios, el papel de reyes indiscutibles de los mares del Triásico. Sin embargo, los amonites y los cefalópodos en general terminarían riendo al último, ya que, a medida que el Mesozoico avanzaba, estas criaturas no solo se hicieron más abundantes, sino que también comenzaron a aumentar de tamaño, mientras que los ictiosaurios gradualmente se hacían más pequeños, siendo reemplazados por otras criaturas igualmente aterradoras. Cuando llegó el Jurásico, los amonites habían superado en muchos aspectos a sus antecesores del Triásico. Un ejemplo notable es la familia Litocerátida, que incluía amonites mucho más pesados que cualquier cefalópodo anterior. Un fósil notable de esta familia, perteneciente a la especie Litoceras taoense, fue descubierto en Nueva Zelanda. Su concha medía 1,42 metros de diámetro. Aunque no era tan grande en longitud como las conchas de los cladiceratidos, su estructura era más densa y robusta. Esto hizo que su peso alcanzara alrededor de 1.200 a 1.300 kilogramos, superando incluso el peso de los antiguos endocerátidos. Lo curioso es que, a pesar de ser más pesado, los paleontólogos creen que este amonite era mucho más rápido. Su concha presentaba una morfología que sugiere que podría haber sido un depredador activo, aunque, debido a la escasez de fósiles, aún se sabe poco sobre su comportamiento. Esto podría explicarse por su preferencia por aguas profundas, donde las condiciones para la fosilización son menos favorables. No solo los amonites crecieron en el Jurásico, sino también otros cefalópodos como los belemnites, que no solo aumentaron en peso, sino también en longitud. Un ejemplo fascinante es el género Belemnoteuthis, que vivió en las costas de lo que hoy es Europa y Asia durante el Jurásico temprano y medio. Aunque se asemejaba mucho a los calamares modernos y pertenece a la misma subclase, Belemnoteuthis tenía algunas diferencias clave. Carecía de tentáculos y poseía un esqueleto interno que formaba un cono protector. Los especímenes más grandes de este género alcanzaban una longitud de 3,11 metros, lo que lo convierte en el belemnite más grande jamás registrado. Si estuviera vivo hoy, sería considerado el cuarto cefalópodo más largo del planeta. Sin embargo, su tamaño no era su única característica intimidante. Sus brazos estaban cubiertos por hasta 800 ganchos afilados, ideales para apuñalar o sujetar a sus presas, que incluían peces y pequeños mamíferos marinos. Además, poseía un resistente pico afilado capaz de causar mordidas sorprendentemente potentes. Belemnoteuthis era un depredador temible,
pero todavía no era el más grande de los océanos. Imagina un océano prehistórico donde no uno, sino 3 titanes cefalópodos compartían las aguas. Este escenario digno de un cuento épico sucedió durante el Cretácico, en el mar interior occidental, un vasto cuerpo de agua que dividía América del Norte en dos. Aquí, las profundidades no eran solo el hogar de criaturas imponentes, sino el escenario de una auténtica lucha por la supervivencia. Estos titanes son Tusoteutis y Enchoteutis para Pusosia. Merecen ser llamados los krakens de su tiempo. El Tusoteutis, uno de los cefalópodos más fascinantes de esta era, desafía nuestras expectativas. A diferencia de sus parientes más antiguos, que poseían conchas externas, este gigante era completamente blando, similar a los calamares modernos. Durante mucho tiempo, se pensó que estaba emparentado con los calamares vampiros o los calamares gigantes actuales, pero investigaciones recientes sugieren algo sorprendente. Tusoteutis estaba más estrechamente relacionado con los pulpos. Imagínalo como una gigantesca sepia sin tentáculos, pero con un cuerpo musculoso y robusto. Aunque las primeras estimaciones lo posicionaban con longitudes de hasta 11 metros, los datos más recientes indican que probablemente alcanzaba los 3 metros, lo que aún lo convertía en un depredador formidable. Sus cuerpos estaban diseñados para la velocidad y la eficiencia. Con un manto aerodinámico y aletas laterales, Tusoteutis podía moverse con precisión y rapidez, acechando presas como peces, reptiles marinos pequeños, artrópodos e incluso aves marinas. Su versatilidad le permitía cazar tanto en aguas profundas como en las más someras, consolidándolo como un depredador alfa. El Enchoteutis, otro colosal cefalópodo del período Cretácico, que compartió los océanos con otros gigantes de su tiempo, pero logró destacar como uno de los depredadores más enigmáticos. Al igual que el Tusoteutis, el Enchoteutis no poseía una concha externa, una característica que lo acercaba más a los calamares modernos y los pulpos, pero su historia evolutiva aún sigue desconcertando a los paleontólogos. En un principio, el Enchoteutis fue confundido con un calamar gigante debido a los restos de su pluma interna, pero investigaciones posteriores revelaron que, sorprendentemente, estaba más relacionado con las sepias. Esto significa que, al igual que ellas, podría haber tenido una estructura interna calcificada que le ayudaba con el control de flotabilidad, dándole una ventaja para desplazarse en diferentes niveles del océano. Se estima que el Enchoteutis podía medir entre 4 y 6 metros de largo, lo que lo colocaba entre los gigantes marinos de su época. Su cuerpo robusto y musculoso, combinado con aletas largas y poderosas, le permitía un movimiento ágil y controlado, perfecto para emboscar a sus presas. Entre sus víctimas se encontraban peces, crustáceos e incluso pequeños reptiles marinos. Lo más fascinante del Enchoteutis es cómo llenaba un nicho ecológico similar al de los depredadores modernos, a pesar de pertenecer a un linaje completamente diferente. Su habilidad para cazar en las profundidades y desplazarse cerca de la superficie lo convertía en un depredador altamente adaptable, consolidando su lugar en los ecosistemas marinos del Cretácico. Imagínalo como una mezcla entre una sepia gigante y un calamar robusto, acechando con precisión letal en un océano dominado por monstruos marinos. El Enchoteutis no solo sobrevivió, sino que prosperó en un mundo lleno de desafíos, demostrando una vez más la sorprendente versatilidad de los cefalópodos. Por imponente que fuera el Tusoteutis, había otra criatura en el mar interior occidental que lo eclipsaba en tamaño: Pusosia, el rey de los amonites. Este cefalópodo, perteneciente a la familia Desmoceratidae, es el invertebrado más grande que haya existido. El hallazgo de una concha incompleta en Alemania revolucionó lo que sabíamos sobre este titán. Los paleontólogos estiman que, si la concha estuviera completa, habría alcanzado un diámetro de 3,5 metros. Desenrollando esta espiral perfecta, el cuerpo del Pusosia habría medido hasta 18 metros de longitud total, superando incluso a los calamares gigantes modernos. Este amonite no solo era largo, sino también masivo, con un peso estimado de 1,5 toneladas. Casi la mitad de su masa correspondía a su concha. Esta estructura, además de protegerlo, habría actuado como un lastre que lo mantenía estable mientras navegaba en las profundidades. El mar interior occidental no era solo el hogar del Tusoteutis, Enchoteutis y Pusosia.
En estas aguas convivían con reptiles marinos como mosasaurios y plesiosaurios, formando un ecosistema donde los depredadores luchaban por la supremacía. Estas criaturas prehistóricas nos recuerdan que la historia de los océanos está llena de monstruos reales que superan nuestras más salvajes imaginaciones. ¿Quién sabe qué otras maravillas están aún enterradas en las profundidades del tiempo? Mientras tanto, los restos fósiles de estos titanes nos permiten vislumbrar un pasado donde el mar estaba dominado por verdaderos gigantes. Debido a su enorme tamaño, los paleontólogos creen que Parapusosia pudo haber tenido una dieta muy variada, siendo un depredador oportunista que se alimentaba de reptiles marinos, peces y otros vertebrados. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que podría haber sido más un gigante pacífico, prefiriendo una dieta basada en plancton o vegetación marina. El hecho de que estos gigantes coexistieran en un solo ecosistema es un testimonio impresionante de la biodiversidad marina del Cretácico tardío. Pero esta no fue la única región que albergó cefalópodos gigantes, ya que otras partes del mundo también fueron refugios para estas criaturas colosales. Es algo irónico, considerando el tropo común de Japón siendo atacado por monstruos provenientes del agua, que en este país los paleontólogos hayan descubierto 2 picos de cefalópodos prehistóricos que los dejaron perplejos. Ambos eran más grandes que los picos encontrados en los calamares gigantes y colosales actuales, siendo el más grande de los dos aproximadamente el doble de grande que el pico de cualquier calamar gigante conocido. A partir de este descubrimiento, los científicos concluyeron que estos picos pertenecían a 2 géneros diferentes de calamares prehistóricos gigantes, que nombraron Aboroteuthis e Yesoteuthis. Ambos eran sin lugar a dudas enormes, pero los investigadores no creen necesariamente que los picos implicaran tamaños corporales 2 veces más grandes que los de los calamares colosales actuales. Más bien, piensan que las medidas de los picos reflejan mordeduras extremadamente poderosas y anchas, que les habrían permitido convertirse en depredadores principales en su entorno, con un límite únicamente en el tamaño de sus presas. Esto quiere decir que solo unas pocas especies habrían quedado fuera de su menú, ya que los paleontólogos creen que estos calamares fueron de los seres marinos más grandes en esos océanos. Sin embargo, de los 2, Yesoteuthis fue ligeramente más grande, aunque ni él llegaba a ser el rey de los océanos de la época. Los paleontólogos descubrieron otro pico en Japón que era mucho más grande que cualquiera de los 2 primeros fósiles, aunque nadie sabe a qué género pertenece ni si representa una nueva especie de cefalópodo. Para añadir más misterio, no se ha dado ninguna estimación de tamaño de este enigmático kraken prehistórico. Sin embargo, es seguro decir que, sea lo que sea, no hizo los mares más seguros. Es posible que un monstruoso cefalópodo haya dominado los océanos hace 215 millones de años. Esa es la intrigante idea detrás de la leyenda del Kraken Triásico, una hipótesis tan polémica como fascinante que nos lleva al periodo Triásico, mucho antes de que los dinosaurios alcanzaran su apogeo. Todo comenzó con el descubrimiento de los restos de 9 ictiosaurios gigantes, en un área relativamente pequeña. Según un paleontólogo, estos no habían muerto por causas naturales ni por un evento catastrófico, sino que habían sido cazados y acomodados cuidadosamente por un gigantesco cefalópodo que vivía en la región. El paleontólogo, en un acto de audaz especulación, propuso que este kraken debía medir alrededor de 30 metros de largo para enfrentarse a estas gigantescas criaturas marinas. Si esto fuera cierto, se trataría del cefalópodo más grande jamás conocido, superando con creces a los calamares gigantes y colosales modernos. El detalle más llamativo de su teoría era la idea de un cementerio acuático donde el supuesto kraken habría colocado los restos de los ictiosaurios de manera deliberada. Según esta hipótesis, las marcas en los huesos y la disposición de los fósiles eran evidencia de un comportamiento inteligente y premeditado. A pesar de lo emocionante que suena esta historia, la comunidad científica la rechazó casi de inmediato. Los problemas eran evidentes: falta de restos de cefalópodos, debido a que no se encontraron fósiles directos del supuesto kraken en el área. Explicaciones alternativas más plausibles: los ictiosaurios pudieron haber muerto debido a un evento de encallamiento masivo o simplemente por erosión, que los dejó enterrados juntos. Dificultades físicas porque incluso un cefalópodo de 30 metros habría tenido serias complicaciones para cazar a un ictiosaurio, y mucho menos a 9 al mismo tiempo.
Años después, se descubrió un fósil de cefalópodo en el mismo sitio. Aunque se trataba de un simple pico de solo 5 centímetros de largo, el paleontólogo volvió a encender la llama de la controversia. Según él, el pico pertenecía a un cefalópodo gigantesco, probablemente del tamaño de un autobús. Sin embargo, la evidencia no apoyaba estas afirmaciones. El tamaño del pico era similar al de un calamar colosal moderno, lo que sugería un animal de dimensiones respetables, pero lejos de ser un monstruo mitológico. Aunque esta hipótesis sigue siendo vista como una curiosidad más que una realidad, no deja de plantear preguntas fascinantes. ¿Qué tan grandes podían llegar a ser los cefalópodos prehistóricos? ¿Cuántas especies desconocidas aún permanecen ocultas en el registro fósil? Lo que está claro es que los océanos del pasado estaban llenos de criaturas extraordinarias, y tal vez, en lo más profundo de las aguas prehistóricas, existieron krakens más impresionantes de lo que hoy podemos imaginar. Eso ha sido todo por hoy. Si has disfrutado el video, no olvides apoyarlo con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo video.